Vamos a hablar a continuación del diálogo que se está realizando en el país y que debe culminar con una serie de importantes reformas. Para hablar de ese tema tenemos con nosotros al señor Rafael Toribio, quien es presidente del Consejo Económico y Social del CES. Gracias. Buen día, don Rafael. Buenos días. Gracias por invitarme. Con mucho gusto estoy entre ustedes. ¿Cómo va el diálogo? O los diálogos, porque son mesas que están funcionando de manera simultánea. Sí. En principio, bien, pero quiero empezar diciendo que en ese famoso discurso del presidente del 18, hizo la sugerencia, o el mandato, como se quiera, o la encomienda, de abordar reformas fundamentales desde el punto de vista institucional, y en principio eran 12 reformas que él propuso, pero los partidos políticos en esta oportunidad, en actividades del CES, así de búsqueda de consenso, forman parte desde el principio y no invitados como en otras oportunidades. Y en la primera reunión de ese plenario, que estaban los partidos políticos, ellos propusieron 3 reformas más, entonces se llegó a 15 realmente. Se dividieron las reformas en mesas temáticas que abordaban reformas que no estaban siendo gestionadas. Y habían 3, laboral, pacto educativo y pacto eléctrico, que ya estaban avanzadas. Habían 2 pactos firmados, el eléctrico y educativo. Y lo laboral, por acuerdo con la OIT, se maneja en un comité consultivo en el Ministerio de Trabajo, donde es tripartito solamente, gobierno, laboral y empresarial. Entonces, se concibió 12 mesas temáticas y 3 espacios institucionalizados. Y se comenzó. Al final las 11 mesas quedaron, las 12 quedaron en 11, porque se pospuso lo fiscal y por la situación de Ucrania, la mesa para hidrocarburos también se pospuso hasta que haya una cierta estabilidad en el mercado de los hidrocarburos. Por consiguiente, comenzamos con 11 mesas y 3 espacios institucionalizados. En un mes, enero a febrero, ya se establecieron las 11 mesas y también los espacios institucionalizados. Al día de hoy tenemos ya 4 mesas que terminaron sus trabajos, 2 que la terminan en lo que resta del mes o a principio del que viene. Ya hay una con el informe final y hay de las que restan 3 que van en buen camino y hay 2 que tienen que agilizar el paso. Es decir, que nosotros en estos momentos tenemos más de la mitad prácticamente de las mesas concluidas y los espacios institucionalizados están funcionando. El laboral sigue en el Ministerio de Trabajo. Se creó una comisión especial para el pacto eléctrico, que se han incorporado los partidos políticos, y ya antes de ayer hicimos una segunda asamblea del pacto educativo. Es decir que nosotros pensamos, estamos haciendo todo el esfuerzo para que en julio se concluya el proceso y lo más tardar a mediados de agosto. Vamos a ver la reforma constitucional. Ajá. Rafael, tú como académico en la sociedad civil, has participado en muchos diálogos, en búsqueda de entendimiento, de mesa. Yo he visto que con la reforma constitucional se han dado varios momentos, propiamente la discusión, Sí. el retiro de los partidos políticos, alegando que no es momento, la posición desde el gobierno, liderada tanto por Homero como por Emiliano, o sea, el director de comunicación estratégica, el consultor jurídico, de que seguirían hacia adelante
y no importa que no estén los partidos, y un cierto cambio de posición del gobierno de que se contará para el consenso con los partidos. La posición del Consejo, o tuya más propiamente dicho, de cómo se está moviendo lo de la reforma constitucional y en qué se está ahora con eso de los partidos, de que estén o no estén. Mira, es una muy buena pregunta porque es un tema álgido. Ciertamente, esa mesa incluso es una de las mesas que está concluyendo en lo que se acordó. La mesa tenía por agenda unas reformas a varias leyes y también reformas a la Constitución. Los partidos políticos mayoritarios primero expresaron su oposición a la reforma de la Constitución, y en una de las primeras sesiones donde estaban representantes de los sectores laboral, empresarial, del CES y los partidos políticos con representación en el Congreso, que es lo que participan. En una primera de las discusiones ellos se ausentaron de la discusión porque se comenzó a hablar de lo que ellos tenían oposición. Entonces, sí fueron bastante claros de que, uno, no se retiraban del diálogo de las reformas, y dos, tampoco de la mesa de reforma institucional, sino que no participarían en los debates que tuvieran que ver con la reforma constitucional. Y no se puede comenzar con los temas, con los temas menos conflictivos. Exacto. Entonces, en eso un poco tratamos de llegar a acuerdo con los partidos y con el gobierno y posponer la discusión de los temas de reforma constitucional después de agotar los otros temas. Y los partidos políticos así estuvieron de acuerdo y entonces estaban participando. Quiero señalar que los tres partidos políticos mayoritarios que se ausentaron, eso no supuso que los demás partidos políticos que tienen representación en el Congreso se ausentaran. Y no solamente se quedaron participando los partidos políticos aliados al gobierno, sino otros partidos que tienen representación en el Congreso que no son aliados del gobierno. Pero hay que señalar que significativamente los partidos mayoritarios se ausentaron. Entonces ahí se vio ese impasse de qué hacer. Una vez que se abordaron los temas no de reforma constitucional, los partidos políticos no iban a continuar. Vinieron esas declaraciones. Entonces, yo creo que el presidente aprovechó una reunión que él pidió que hiciéramos en el CES para que le informáramos precisamente cómo iba el proceso. Y eso se hizo con la participación de la prensa. Entonces al final le preguntaron y la primera pregunta fue ¿qué pasa con la reforma constitucional? Y ahí fue que dio la declaración de que, en síntesis, yo abogo por una reforma constitucional, creo que se necesita, pero no la voy a imponer. Dijo, yo prefiero la negociación a la imposición. Y también dijo que estaba en disposición de un diálogo de alto nivel con el liderazgo político. Entonces, lo que tenemos ahora como expectativa es que se produzca ese diálogo porque se siguió en la discusión de los temas constitucionales sin la participación de los partidos políticos mayoritarios. Se llegaron a una serie de acuerdos y, lógicamente, los partidos que estaban presentes ahí también hicieron saber su consideración. Y en estos momentos hay ya una matriz con los consensos, los disensos de los que participaron, los sectores empresarial, laboral, social y los partidos políticos que se quedaron, sobre las leyes ordinarias y también sobre la reforma constitucional. Y eso está ahí y yo espero que
conforme al pronunciamiento del presidente de la República, se produzca ese diálogo en paralelo para que se conozca en el Congreso lo que terminó con los trabajos de la mesa y las posibilidades de lo que se logre en el diálogo. ¿No debiera usted, como presidente del CES, jugar algún papel en ese diálogo en paralelo? O mejor, ¿cuál es su posición con respecto a la participación de los partidos políticos mayoritarios con representación congresional? ¿Qué usted opina? No, yo creo que sí, vamos a hacer así. Es prácticamente inconcebible que en un tema tan importante no haya esa participación de los partidos políticos. Yo estoy de acuerdo con el presidente de que se necesita un consenso político para una reforma constitucional. Además, el partido en el gobierno tampoco tiene una mayoría como para imponerla. Tendría que necesariamente negociar. Y yo creo que el camino en una democracia representativa tiene que haber lugar para por lo menos ese diálogo en búsqueda de un acuerdo. Y yo espero que se produzca ese acuerdo y que se vaya al Congreso con ese acuerdo y también con la alimentación que representa para la decisión del Congreso los acuerdos y los disensos a que se ha llegado en el seno del CES. Porque algunos dicen que el CES en cierta medida un poco se superpone al poder del Congreso. Yo defiendo que todo lo contrario. No es otra cosa que facilitar la decisión que le corresponde al Congreso en estos temas, con el parecer de estos sectores que han dialogado durante un cierto tiempo y que han llegado a consenso. Señor Toribio, aparte de la reforma de la Constitución, hay otros proyectos en el CES. Varias de las mesas que usted acaba de decir que más del 50% de ellas están prácticamente trabajadas. Ajá. O sea que el tiempo se ha aprovechado a pesar de todos los ruidos y de que se paran la oposición, de que dicen que no van a participar y que no cuenten con ellos. Pero eso ha sido básicamente para la reforma constitucional. Sin embargo, hay otros proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, es la reforma a las leyes electoral y de partidos. ¿Cómo va avanzando ese proyecto y los demás? Quiero saber cuáles son los que están más avanzados y los que están menos avanzados. Sí. Mire, insisto, 4 terminaron: transporte, transformación digital, administración pública, seguridad ciudadana y reforma policial. Ese está concluido. Eso están terminado y uno ya incluso tiene el informe final. Y los partidos están de acuerdo. Y la sociedad civil, partidos y demás, todos ya se pusieron de acuerdo. Partidos políticos y los sectores que representan en el CES, que está el sector empresarial, el sector laboral y el sector social. Aprovecho la oportunidad para decirle que es algo relevante, que en esta oportunidad los representantes en el CES, en el pleno del CES, que son 15 por cada uno de esos sectores. Es decir, hay 15 representantes del sector empresarial, 15 del sector laboral, 15 del sector social, no nombrados por nadie, sino electos por las organizaciones de ese sector. Es decir, las organizaciones que mostraron interés en tener representantes en el seno del CES, nosotros convocamos una asamblea eleccionaria y entre ellos eligieron los 15 representantes. Entonces, en esta oportunidad el CES tiene una representación, yo diría, bastante pertinente, porque fueron electos por esos representantes. Entonces, ya tenemos 4 que han terminado. Hay 2 que terminan en la primera semana de junio. Esa es la electoral, precisamente, y la transparencia e institucionalidad, lo de la Constitución. Hay avances muy significativos en 3: agua, medio ambiente y seguridad social. Y tienen que ponerse un poco las pilas, la política exterior, inmigración y salud. En salud
hay avance, yo creo que en un par de reuniones de trabajo concluye. Ahora, usted me dijo en lo electoral. Le confieso una cosa, que cuando uno participa en una mesa, por ejemplo, yo fui ayer a la medio ambiente, uno sale reconfortado de las posibilidades que un diálogo permite. Porque, por ejemplo, en el sector social estaban representantes del mayor activista en defensa de la naturaleza y del medio ambiente, haciendo aporte muy significativo y con una receptividad de los otros sectores, los partidos políticos y el sector gobierno que estaba ahí, de aceptar lo razonable y llegar a acuerdo de que este es un consenso, este es un disenso, y poner así, porque en la mesa, en los trabajos de la mesa se termina con cuáles son acuerdos, consensos, y cuáles son disensos. No hay que apabullar a nadie. Se hace esfuerzo de que una posición que no es mayoritaria trate de sumarse al acuerdo, pero no hay votación. Por ejemplo, en las mesas temáticas no hay votación. Se busca el consenso, y si no se logra, entonces se pone como disenso, de manera que nadie se siente derrotado. Y créanme, uno sale fortalecido de la capacidad de ese diálogo. Respecto a lo electoral, ahí ya la última sesión creo que es el 7 del mes que viene. Ya con ellos concluyen. Ellos hicieron una matriz, porque hay que reconocer, la Junta Central Electoral tenía propuesta, tanto la ley de partido como la ley del régimen electoral. Se llegó a un acuerdo de que los partidos políticos presentaran sus propuestas. Y entonces se hizo una matriz, se vio las coincidencias, entonces se comenzó a ver, estamos de acuerdo aquí, y ya hay una lista de consenso en cada una de las leyes y también de disenso. Y lo que se ha logrado ahí, entonces se va a pasar al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo lo remita al Congreso y el Congreso esté alimentado con esos acuerdos y esos disensos logrados en la mesa. ¿Y cómo manejar el tema de la dicotomía? De que por un lado se discute el tema, específicamente la reforma electoral, en el CES, pero hay una comisión en la Cámara de Diputados manejando el tema, y el proyecto se depositó por el Senado, lo que presenta 3 escenarios, incluso manejando el tema de manera simultánea. Le voy a ampliar el panorama. En la Cámara de Diputados hay una propuesta de elaborar un código electoral. Y en el Senado están las 2 propuestas que tiene la Junta Central Electoral sobre cada una de las leyes. Insisto en que no creo que haya que hacer una cuestión secuencial de que tiene que ser primero aquí y después allá, sino yo creo que lo que hay que buscar es una convergencia, que antes de que se tomen las decisiones se enriquezca con esos acuerdos, esos disensos, esa propuesta, para que el Congreso tenga más elementos de juicio. Y lo que se está tratando ahora es de que lo que ha ocurrido en esa mesa de diálogo sea insumo para el Congreso. Que el Congreso tiene que ver la reforma a la ley electoral y de partido, y también en la Cámara de Diputados que está trabajando la propuesta del Código Electoral. A fin de cuentas, creo que es beneficioso para la decisión que se va a tomar y también para la democracia que el Congreso conozca el parecer de estos sectores diversos que están representados en el CES. Creo que es una contribución a la función que le corresponde al Congreso. Rafael, vamos a ver cómo ha manejado el CES este siguiente escenario. El Consejo Económico y Social tiene un rango constitucional
Y está representado por esos 15, 15 y 15 Exacto. que usted dice. Por ninguna parte están los partidos, ni ningún otro sector. Entonces ha habido una suerte de desnaturalización del origen o cierta distorsión. ¿Cómo usted interpreta eso ahí? Porque los partidos no buscan nada en el CES propiamente dicho. Miren, ciertamente lo que está establecido es a semejanza del Consejo Económico y Social, que es un poco el original, que es el español, que su formato es netamente de lo que llaman la paz social. Ellos empezaron, y fue el modelo que se adoptó aquí, una representación solo de empresarios y obreros, porque el problema era laboral, fundamentalmente. Después se dieron cuenta que la sociedad es mucho más rica que simplemente en lo empresarial y lo laboral. Entonces, ahí se integraron representantes de otras organizaciones de la sociedad civil. Ese fue el modelo que se copió aquí. La paz social. Pero creo que pronto se dio cuenta de que es difícil concebir o hablar o lograr la paz social sin hacer un esfuerzo por la paz política. Entonces, ¿qué ha pasado, Nelson? De hecho, que en los grandes temas que el CES ha abordado, los partidos políticos siempre fueron invitados. Sí, la reforma constitucional de 2010 que el CES participó. Bueno, ¿cómo era posible hablar, buscar ciertos acuerdos, un diálogo sobre la reforma constitucional en que no tuvieran los partidos? Entonces, de hecho, en los partidos siempre fueron invitados, no permanentes, en los grandes debates del CES desde su historia. Entonces, en estos momentos, para estas reformas institucionales, se vio que no era posible dejar los partidos políticos fuera, sobre todo lo que tiene representación en el Congreso, porque los resultados de los debates terminan en el Congreso. Bueno, tal vez había que revisar la parte de la Constitución que trata de la composición del CES, tal vez hacerlo un poquito más amplio y darle su asiento a las organizaciones políticas. Bueno, ahí están todos, hasta las minoritarias, las muy minoritarias. Usted sabe bien, usted sabe más que yo de eso. No, también tú sabes mucho de eso. Pero yo creo que sí, estamos con un horizonte, después que pase todo esto, tenemos algo pendiente que es realmente el fortalecimiento institucional del CES. Y posiblemente eso pase por ahí, de buscar una mayor adecuación a lo que ha sido la realidad del CES. Porque también hay que reconocer que el CES se funda por un decreto en el 2005. Ahí los representantes eran nombrados por el presidente de la República, en ese decreto. Por diferentes circunstancias, hubo una representación donde había más del sector empresarial que de los otros sectores. Y eso se resuelve con una ley en el 2015. Pero es ahora, en el 2020, que logramos la elección conforme a la ley de 2015. Pero antes de 2015, de la ley de 2015, vino la reforma constitucional donde le da rango constitucional al CES por el artículo 251 de la Constitución. Entonces, es un proceso largo, tortuoso, que yo creo que tenemos que ahora verlo de aquí hacia atrás para hacer los ajustes que son convenientes. Usted ha expresado satisfacción cuando asista a una de las mesas y ve los aportes. No sé, la visión, ya terminamos, es cerrando. Es concluyendo. Es concluyendo, la valoración que usted hace, porque ahí usted ve que están llegando a acuerdos los partidos, que sí o qué, pero en la calle ellos no comen del mismo plato.
La diferencia política, la campaña electoral adelantada, lo que evidencia es que son muchos los desacuerdos, independientemente de lo que ellos digan en la mesa. Sí, lógicamente tratamos por todos los medios de que haya un compromiso en que como compromiso se puede obviar después, pero pudiera tener, vamos a decir, un costo político. Me explico. Los acuerdos en el cese, incluso los firmados, no tienen una vinculación jurídica. Realmente es un compromiso. Entonces, en la metodología que se aprobó, el informe final en cada mesa, con los acuerdos y los disensos, tienen que ser firmados por todos los que participaron en la discusión, incluyendo los partidos políticos. De manera que si hay un comportamiento posterior diferente, se le puede reclamar por lo menos la incoherencia. Eso es lo que dicen dos de los principales partidos de oposición, que luego de instalada la Asamblea Revisora, va lo del 50 más 1, bajar eso. Pero como tú dices, un compromiso. Pero la clase política dominicana no es que honra mucho su compromiso. Pero yo creo que poco a poco se ha demostrado, y creo que corresponde a la sociedad civil hacerlo, es que las incoherencias debieran tener un costo político, aunque no jurídico, por la vinculación. Es decir, si usted firmó en una mesa libremente, estuvo en las discusiones, estuvo de acuerdo en que esos son consensos y estos son disensos, y después usted se desmarca, se le puede decir que usted es un incoherente. Bueno, eso es lo mismo que se dice del transfugismo, de tú llegar a una candidatura con otro partido, con los votos y el nombre y la marca de otro partido, y después tú te vas para otro. Pero yo creo que se necesita opinión pública que haga énfasis en eso. Vigilante, usted mismo de la sociedad civil. Que Rafael Toribio es un militante de la sociedad civil. Yo me defino como un militante de la sociedad sí, civil. por eso le dije. Y Así si me hubieran dejado presentarlo a usted, yo lo presento Rafael Damares Toribio, presidente del Consejo Económico y Social y militante de la sociedad civil. Así mismo. Eso es lo que usted es, un militante. Siempre ha sido así. Estos diálogos se supone que deben culminar, quizás no todos, pero la mayoría, en reformas que deben ser aprobadas en el Congreso. Claro. Según el curso del diálogo, ¿cuáles serían, si podríamos pronosticarlo, las primeras reformas que se podrían producir, que se podrían realizar, materializar? Mire, yo creo que lógicamente hay temas más difíciles que otros. Evidentemente, el tema constitucional, el tema electoral, tiene mucha importancia para los partidos políticos. Entonces, quizás estratégicamente, pero ya eso no nos corresponde a nosotros como CES. Es decir, cuáles deben ir primero. Uno puede hacer recomendación, pero yo creo que sería razonable pensar e ir dándole salida a los menos conflictivos. Sí, por ejemplo, hay un acuerdo muy amplio respecto a la transformación digital. Se había trabajado, se había hecho un cierto consenso y como es una cuestión muy técnica, eso funcionó. Entonces ya hay un plan en todo lo que tiene que ver con el área digital. Tienen una serie de líneas de acción, un plan operativo, y eso no creo que tenga dificultad en el Congreso. En el transporte también se logró bastante porque se partió de lo que la nueva ley de movilidad, y entonces incluso ahí se hicieron ajustes conforme a la experiencia que se estaba viendo. No creo que ahí haya muchas dificultades. Y así, por ejemplo, con todo lo que significa el tema agua, que esa fue la primera mesa que continuó, han trabajado muchísimo, se ha buscado un acuerdo bastante importante porque se ha hecho consulta territorial en las cuencas hidrográficas de cada región. Y
ha habido una participación muy importante de los habitantes de ese territorio. Es decir, no ha sido algo en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Bueno. Y yo creo que ahí va a haber acuerdos básicos para el tratamiento del sector agua. En medio ambiente se va caminando bastante bien, porque hay una gran representación de los activistas en esa área. Gracias. Sí, yo creo que vamos a tener una propuesta de reformas viables. Gracias, Rafael. Saludo por allá al entorno familiar. Dígale que no ha habido transfugismo, que los afectos se mantienen incólumes. Así se lo haré Así saber. como usted está abogando con los políticos, que Así honre es. los compromisos. Así mismo. Gracias. De acuerdo, muchas gracias a ustedes.